Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y estar acá de nuevo con ustedes y también estar aquí con mi esposa platicando sobre temas. Han sido súper interesantes, ¿no? Lo que hemos estado platicando. Seguramente hay mucho que seguir y profundizando sobre cada uno de los temas, pero nuestra intención con este y con los episodios que siguen y con los pasados es de que puedan iniciar ciertas conversaciones entre ustedes, incluso sus conversaciones con Dios, para que puedan empezar a poder llevar estas pláticas a otro nivel. Sí. Nosotros ponemos los temas sobre la mesa, charlamos un poquito como si echáramos a andar el tema y la esperanza es de que ustedes profundicen cada vez más en cada uno de ellos con la expectativa de que puedan aportar a sus ministerios, aportar a sus vidas, a sus relaciones. Entonces les damos la bienvenida, prepárense también para este episodio y pues que lo disfruten mucho así como nosotros lo estamos disfrutando. Bienvenida. Sí, prepárense un café, un té. Refresco, ¿no? Un refresco, si tomas refresco está bien, agua natural. Lo que quieras, prepárate para escuchar ahí, nos puedes poner de fondo mientras estás haciendo alguna actividad. Yo generalmente, la mayoría de los podcasts que escucho, generalmente son así, como que los pongo de fondo mientras estoy cocinando. Es que ustedes tienen superpoderes, yo no sé, yo no puedo hacer eso. O trabajando, haciendo algo que me lo permite, que no tengo que estar como escribiendo o redactando cosas, creo que sí funciona, ¿no? Pues bueno, el día de hoy, no sé cuándo vayas a estar escuchando este episodio, pero vamos a comenzar febrero. Entonces, febrero es el mes del amor, de la amistad. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando respecto a relaciones. Así es. Relaciones, obviamente, en un contexto cristiano, en un contexto con amor y temor de Dios. Entonces, el día de hoy queremos poner sobre la mesa este tema. Sé que para muchos puede ser como, ok, tal vez romántico el asunto. Tal vez podemos tocar algún punto ahí romántico, sí, ¿por qué no? Claro que sí, pero nuestra idea principalmente es hablar de esas relaciones en general. Y relaciones es como congregantes, como líderes de amistad, de matrimonio, en general. Creemos que hay ciertos principios que en cualquier relación siempre deben estar porque pues está Jesús en nosotros, entonces eso nos mantiene como la vara un poquito más alta. Y hay un estándar, ¿no? Exacto, platícanos respecto a esa parte del estándar que como cristianos a veces tenemos que manejar respecto a las relaciones. Híjole, digo híjole porque creo que el estándar está bien alto, ¿no? Sí. Realmente creo que todo cristiano estamos llamados a vivir como Cristo, somos seguidores de Cristo, ¿no? Entonces es vivir como Cristo vivió. Y creo que está bien claro ahí el tema de las relaciones, incluso hablando de relaciones. Creo que hasta podemos hablar del tema de las relaciones con Dios. Claro. Que creo que es el comienzo de todo, ¿no? Sí. Sin embargo, hablando de relaciones terrenales, como lo decías en todo aspecto, creo que la clave está en el amor, ¿no? De hecho, es el segundo mandamiento, es amar a nuestro prójimo. Sí. Pero hay algo que aquí me llama mucho la atención y que creo que nos puede ayudar a profundizar todavía muchísimo más en este tema, que vemos que hay un mandamiento, ¿no? De amen a su prójimo como ustedes mismos. Sí. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que Jesús lleva la vara a un nivel impresionante en el que dice... Ya no es amen a su prójimo como ustedes mismos, sino que Jesús les dice, amen a su prójimo como yo los he amado. Ahí es en donde creo que... Sí. O sea, está a otro nivel, ¿no? Yo estoy totalmente convencido en que nos quedamos bien cortos a tratar de vivir como Jesús vivió. Sí. Sin embargo, en ese intento creo que se pueden lograr grandísimas cosas cuando estamos guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Total. En cada una de nuestras relaciones, entonces, si practicamos este principio de amar como Jesús nos amó, ¿cómo nos amó? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo nos amó él dando su vida, sirviéndonos, perdonando, teniendo misericordia? O sea, creo que de ahí podemos sacar como todo un tema súper amplio, claro. Pero precisamente la base para mí es, la base para tener relaciones sanas, como nosotros como cristianos hacia gente cristiana y no cristiana, es amar como Jesús nos ama. Totalmente. Creo que ahí está
creo que es un principio que tal vez no es la primera vez que lo escuchas. Yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando no es la primera vez que escuchan, pues, es esas cosas que hasta cierto punto nos demanda Dios Claro. y hay cosas que incluso el Espíritu Santo va transformando en nosotros y que pueden salir ya natas, que ya tal vez no te esfuerzas tanto porque ya el Espíritu de Dios, pues, o sea, te hace hacerlo sin necesidad de esforzarte. Hay cosas tal vez en las que sigues siendo moldeado, tal vez necesitas como que tener como ese dominio propio y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Pero no sé qué piensas. Creo que respecto a las relaciones, respecto a la convivencia con otras personas, creo que siempre tenemos que tener ciertos principios en todas nuestras relaciones. Sí. Hablando en mi relación con Dios, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis amigos, con mi pastor, con los líderes de la iglesia, con mis amigos del trabajo. Creo que siempre hay como esas cosas, esos principios que la Biblia nos habla, que nos ayudan a llevar a otros niveles nuestras relaciones. Sí. Y creo que a veces, muchas veces pasa, hace ratito veíamos una imagen, sin querer nos salió esa imagen, se la compartí a Miki, donde estaba una ovejita y se le estaba comiendo un lobo. Y ponían como en el título de la imagen que eso era algo muy normal, ver claramente que un lobo se estaba comiendo a una oveja. Eso es natural hasta cierto punto. Pero había otra, abajito de esa imagen, había una ovejita y otras ovejas se le estaban comiendo. Y ponían, esto no es natural, esto no es algo que suceda. Y si lo trasladamos al área de la iglesia, si lo trasladamos en nuestras relaciones como cristianos, qué importante, de verdad, qué importante es que como cristianos ya estamos viviendo en una lucha espiritual contra cosas que a nuestro alrededor, porque pues estamos tratando de vivir una vida conforme a lo que Dios nos dice, de vivir una vida conforme al estándar de Jesús, y de repente poner más peso todavía tal vez con esas personas que no es normal. Y para un cristiano no debe de ser normal y debería ser algo que incomode a la iglesia como tal, el hecho de decir, no es normal que el congregante no se hable con el congregante, que el líder se haya enojado con el otro líder, que haya un roce entre pastores en iglesias. Y no digo, creo que podemos tocar el tema de que es normal que situaciones pasen, pero las relaciones, cómo trascendemos, cómo pasamos eso, creo que esa parte es la parte que a veces poner en práctica lo que Dios nos dice es donde tal vez puede costar un poco más de trabajo, que tal vez no sabemos cómo hacerlo, porque es morir a muchas cosas que estamos viviendo. No sé qué piensas respecto a eso. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que este tema de las relaciones nos pone a todos en un mismo nivel, ¿no? Tanto pastores, líderes, congregantes, a todos nos pone en un mismo nivel, ¿no? Y recordaba, en la Biblia está, ¿no? Vemos la iglesia primitiva, como también había conflictos y vemos cosas bien tremendas, o sea, desde aquel tiempo, ¿no? Vemos asuntos, vemos conflictos, vemos relaciones friccionadas y creo que es parte de, hasta cierto punto normal en mi punto de vista, porque somos gente imperfecta dentro de la iglesia. Y creo que es natural que haya ese tipo de conflictos, que haya ese tipo de situaciones. Y es hermoso cómo a pesar de eso Jesús se mueve dentro de la iglesia. Porque de hecho lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Vemos cómo Jesús se mueve entre los candeleros que son la iglesia, ¿no? A pesar de las dificultades, de las características que tiene. A pesar de eso, ahí está Jesús porque Él está en el proceso de santificación de su iglesia. Sin embargo, lo que yo creo que no es normal es en el hecho de que nos estanquemos ahí y que se llegue a ser costumbre de vivir de esa manera y que ya lo veamos como algo normal, no como parte del proceso. En mi opinión, creo que ha llegado a algún punto en el que se normaliza el hecho de que, es normal ver que dentro de la iglesia duran años o que incluso
Nunca se hablan entre personas, ¿no? Y lejos de estar mostrando entre nosotros el amor de Cristo, como lo decía lo de la imagen, ovejas contra ovejas nos estamos comiendo entre nosotros, sino nada más dentro de la iglesia local. Ahorita creo que el tema de las redes sociales ha potenciado muchísimo esto, ¿no? A veces entre nosotros nos estamos comiendo. Pero fíjate, pienso esto. Creo que nuestra reacción a lo que otra oveja o a lo que algún amigo o hermano está haciendo también habla de nosotros. Totalmente. De cómo está nuestra comunión con Dios y por qué estamos actuando nosotros de esa manera. Entonces, creo que este tema puede pegar fuerte porque como son nuestras relaciones terrenales, reflejan el cómo es nuestra relación con el Padre. Claro. ¿Me explico? Sí. No sé tú qué pienses. Totalmente. Pues es que creo que algo y es una de las cosas que queríamos como poner sobre la mesa para ustedes que nos están escuchando, es que a veces, pues el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y creo que a veces no nos sometemos a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Y de verdad, porque es inevitable que de verdad, si tu comunión con Dios ahí está y te llenas de Dios, es inevitable que de verdad tener un roce con alguien no te incomode y de verdad no haya algo ahí adentro que te esté diciendo necesitas solucionarlo, necesitas hablar, necesitas pedir perdón, necesitas tener esa conversación con esa persona. Creo que de verdad, y a veces, y es algo fuerte el decirlo así, porque de verdad, y era algo que decíamos hace ratito, ¿no? Cuando estábamos platicando sobre esta charla antes de iniciar, el hecho de anteponer lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestro ego, nuestras cosas, a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos dice que debemos hacer. Sí. Es un constante dominar nuestras emociones, nuestra carne, y que de verdad que salga lo que Dios quiere para nuestras relaciones. Sí, y creo que es algo complicado cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, y es algo complicado si no nos llenamos primero de Dios. Y creo que ese es uno de los primeros puntos que queríamos hablar y necesitamos estar llenos de Dios, necesitamos estar constantemente teniendo esa relación viva con Él para que Él vaya transformando nuestro corazón y para que Él vaya poniendo ese sentir de lo que tengamos que hacer con otras personas. Estoy hablando de que puede ser una relación en la iglesia, puede ser una relación con tu esposo, con tus hijos, porque hay de todo tipo de relaciones y creo que a veces cuando anteponemos nuestras emociones, nuestra carne por encima de lo que el Espíritu Santo está diciendo, estamos siendo desobedientes y no estamos haciendo lo que Dios quiere y qué miedo ir en contra de la voluntad de Dios cuando lo estamos viviendo nosotros. Claro que no estamos diciendo que no haya enojo de repente cuando pasa algo o frustración porque no se pudo hacer. O sea, creo que no estamos diciendo que no como cristianos vivamos ese tipo de cosas porque creo que pues hay cosas, ¿no? A mí de repente me frustra cuando planeo algo y no sale como yo quería, pero bueno, o sea, ya creo que hay cosas que van más allá de ese tipo de cosas. No sé qué pienses respecto a esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, insisto en el tema de la necesidad de dependencia de Dios. Sí. Y me hace recordar mucho a la escena en donde Jesús está sirviendo a sus discípulos y les está lavando los pies. Jesús, o sea, el Dios Todopoderoso en la persona de Jesús lavándole los pies a sus discípulos. ¿Por qué está pasando esto? O sea, los estaba capacitando, les estaba primero sirviendo para que ellos también después pudieran servir en el tema de sus relaciones, ¿no? Entonces, creo que esto es muy parecido a lo que nosotros debemos hacer y a veces puede parecer un poco difícil e incluso hasta incómodo para nosotros el hecho de decir, primero, para tener buenas relaciones, para tener relaciones sanas, necesito dejar que el Señor me ministre a mí. Porque estoy consciente que como hombre, que como humano,
que si bien es cierto, soy una nueva criatura porque soy un creyente en Cristo y Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí, soy consciente que también apartado de Él nada puedo hacer. Y que entonces para tener relaciones sanas en cualquier aspecto de mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, en donde sea que yo esté, es necesario que primero me llene del amor de Cristo, pueda sentirme amado. De hecho, yo creo que no por nada está como el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios, ¿no? Y nosotros le amamos porque Él nos ama primero. Entonces no sé si logremos como ver como esa cadena, ¿no? Nosotros necesitamos amar a Dios, pero lo amamos cuando entendemos que Él nos amó primero. Es como un fruto del amor que Dios tiene por nosotros. Entonces cuando nos llenamos de ese amor, damos desde esa plenitud, en mi opinión, en mi punto de vista, dejamos que Dios nos llene, dejamos que Dios nos ministre, que Dios nos lave los pies, para después que no sea un amor carnal el que nazca de nosotros, sino que sea Cristo mismo a través de nosotros. Y recuerdo, ¿no? Es muy parecido a lo que hacía Moisés. Antes de servir a su pueblo, de tener en orden sus relaciones y de servir y guiar al pueblo de Dios, él pasaba tiempo con el Señor, él subía a su aposento alto, ¿no? Y se exponía a quién era Dios, se llenaba de Él y reflejaba la gloria de Dios. Entonces creo que ese es un principio para tratar de aterrizarlo a la idea que estamos tratando. Es un principio que podemos poner en práctica para nuestras relaciones. Es necesario para poder cumplir el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado. Primero entender cómo Dios nos ha amado y dejar que ese amor transforme nuestra vida, ¿no? Sí, totalmente. Y esto se ve reflejado de verdad en cualquiera de nuestras relaciones. Hablando de la relación con tus hijos, el hecho de servirles, de amarles, de tener paciencia con ellos, de instruirles, de poder incluso tal vez tener conversaciones que pueden ser incómodas por el hecho de decir, tal vez necesitas redireccionar. No sé, hay muchas cosas que como papás pueden tener esa responsabilidad, y el hecho de llenarte de Dios para poder servirles a tus hijos de esa manera creo que es fundamental. Lo vemos igual, nosotros lo experimentamos como esposos de igual manera, o sea, ahí necesitamos llenarnos de Dios para poder hacerlo conforme a su estándar, conforme a amar a mi esposo de esa manera en que Dios me está indicando, de servirle, de perdonarlo. O sea, hay muchas cosas pasando y si lo trasladamos a nuestros días en la iglesia, pues claro que el hecho de estar rodeado de humanos, siempre va a haber cosas que tal vez somos personas totalmente diferentes, que venimos de contextos totalmente diferentes, que venimos que muchos traemos tal vez lo leíamos en un libro, traemos como esos bagajes que tal vez pueden ser complicados de repente en ciertas relaciones, en ciertos contextos, que pueden detonar ciertas cosas que Dios está apenas trabajando, y a veces creo que podemos simplemente reaccionar como de que, pues está haciendo esto, y reaccionamos sin realmente poder de verdad tener ese corazón de Dios que era como, ok, Él entendía, todas las personas, todos los encuentros que vemos en la Biblia, Él entendía el trasfondo de las personas y con amor sabía cómo acercarse a esas personas. Entonces, el hecho de poder tener nosotros ese mismo corazón de Dios para las personas, sabiendo que tal vez traen luchas, que tal vez para una persona sea más difícil perdonar que para otra, porque tal vez vivió algo completamente diferente, poner esa empatía, creo que simplemente viene de Dios para nosotros. Claro que como cristianos hay veces que no queremos hacerlo, y hablaba otra vez esa parte, ¿no? De que tal vez callamos el Espíritu Santo totalmente, pero si sabes que lo tienes que hacer y no lo haces, o sea, estás de todos modos ahí pecando contra Dios porque sabes que tienes que hacer eso y no lo estás haciendo. Entonces, hablo en general en cualquier relación. Una de las cosas que queríamos animarlos es eso: necesitas llenarte de Dios, necesitas tener una comunión con Dios para poder, pues de lo que Dios pone en tu corazón, de que Él te ministre, que Él te sirva, poder hacerlo con otros, poder amar a otras personas, a tu novia, a tu compañero de trabajo, o sea, a cualquier persona. Y otra de las cosas también que creo que es fundamental en las relaciones es la comunicación. Y no sé qué piensas respecto a esto. Creo que la comunicación es algo que muchos le escuchamos. De hecho, cuando Miki y yo nos íbamos a casar,
todas las personas, ese fue el consejo que nos daban. Comunicación, y eso lo escuchábamos por todos lados, y qué cierto es realmente una comunicación. Y lo veo yo en el área de trabajo, tener una comunicación también buena, porque de repente yo entendí algo y mi jefe entendió otra cosa y no se cumplió porque no nos comunicamos bien, y eso puede generar algo que realmente simplemente era comunicación. Sí, claro. No sé qué piensas respecto a esta parte del saber comunicarnos. Híjole, la verdad es que para mí es todo un tema. Lo veo obviamente desde dos puntos, ¿no? Desde el momento en el que estoy comunicando y desde el momento en el que estoy recibiendo. Total. Incluso cuando estoy recibiendo, también estoy comunicando. Sí. Entonces es como ese círculo, ¿no? Pensando desde el punto de vista, desde el momento de que yo estoy comunicando, ¿no? Uh-huh. Creo que es súper clave, algo que me ha servido a mí, es tener bien clara la idea que quiero transmitir antes. Uh-huh. Porque incluso me ha pasado dentro del matrimonio, ¿no? Sé que algo me incomoda, incluso estoy molesto, uh-huh, pero como no logro definir qué es lo que me incomoda, sí, al momento de platicar con quien es mi esposa, uh-huh, lo que transmito es confusión, coraje y sí, todo menos lo que realmente me está incomodando. Uh-huh. Entonces creo que antes... No por nada dice la palabra, no hay que ser tardos para hablar, sí, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario, primero que todo, entender qué es lo que quiero comunicar, cuáles son mis expectativas, para poder ahora sí transmitirlo de una manera mucho más clara, sí, ¿no? Ahora, al momento de comunicar, creo que también es necesario estar entendidos de que no, en algunas cosas, obviamente, no es necesario que estemos totalmente de acuerdo en todo, claro, ¿no? Sé que en cuestión bíblica, sé que en cuestión espiritual o en cuestión fe es necesario, sí, que haya unión, pero hablando un poquito más aquí en el tema del matrimonio, puede haber momentos en los, sí, que yo traigo ganas de irme a los tacos y tú traes ganas de irte al sushi. Entonces yo estoy comunicando eso, pero también con cierta apertura, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que el momento de que haya una buena comunicación, una comunicación asertiva, sí debe de haber también esa apertura a escuchar, y ahí es en donde yo me vuelvo ahora alguien que recibe, ¿no? Sí. Y al momento de escuchar, creo que también es un tema, hay que ser muy humilde para escuchar. Totalmente. Y siempre estar dispuesto a cambiar la idea que yo tengo, ¿no? Sí. Porque cuando ya estamos cerrados a esto es lo que quiero y no hay de otra, creo que nosotros mismos nos estamos limitando. Sí. Y eso, el limitarnos, el cerrar dentro de una relación, sea cual sea el matrimonio, laboral o en donde sea, en donde ya nos cerramos, ya no hay comunicación. Y en donde no hay comunicación, sí, es en donde empieza a haber división. Sí. La misma palabra lo dice, claro, ¿no? Dos visiones, uh-huh, ¿no? Entonces creo que es esencial precisamente para que haya una buena comunicación, el también tener una apertura para cambiar nuestras propias ideas. Totalmente, porque si lo vemos, a veces hablamos mucho de esa comunicación efectiva y de verdad el poder, como dices tú, primero entender qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que quiero transmitir y decirlo, pero está también la otra parte de saber escuchar, y saber escuchar implica que no nada más estoy manteniéndome callada en lo que la otra persona habla, claro, sino de verdad entender lo que me está tratando de decir la otra persona y poder decir, ok, creo que tal vez sí estoy mal en esto y necesito verlo con otros ojos y me ayuda, y hay crecimiento, sí, y de eso se trata las relaciones, de juntos avanzar, y es un tema que es básico porque lo ponemos en práctica en absolutamente todos los lugares. Si eres líder, vas a tener que tener esas conversaciones y esas relaciones, tal vez con los chicos con los que estás tal vez trabajando o con las personas que estás trabajando. Si eres el pastor, pues muchísimo más, porque hay mucha responsabilidad. Totalmente. Incluso pues hay esa vara que a veces, pues el hecho del pastor, el hecho de tener como esa comunicación, de cuidar las palabras y así, pero el poder también ser muy real
y muy decir, ok, pues está pasando las esto. Cosas claras. Las cosas claras. Ajá, creo que eso es algo súper importante y nos gustaría que se llevaran eso, que se llevaran esas dos cosas, principalmente el hecho de verdad tener una comunicación clara, pero principalmente el hecho de llenarte de Dios para poder, pues de ahí dar, ¿no? Totalmente. Porque si no, es muy cansado hacerlo con tus propias fuerzas y de verdad esto trasládalo a todas las áreas de tu vida, a todas las áreas en donde cruces alguna relación, en cualquier entorno en el que tal vez estés y que te desenvuelvas. Si aplicas estos principios, te aseguro, de verdad te aseguro que tus relaciones van a ser mejores, van a ser más fuertes, que incluso vas a crecer como persona, porque no sé si a ti te ha pasado, pero el hecho de escuchar a otra persona y que tal vez te da una retroalimentación sobre algún asunto que esté pasando, creo que eso te ayuda a crecer. Es inevitable. Y algo que una vez, Miki, creo que en algún otro episodio lo platicaba, cuando hay alguna relación que tal vez está como que ahí, no hay manera en que pueda terminar peor. O sea, como cristianos incluso nos lleva a eso, a esa relación siempre tiene que ser mejor, tiene que subir de nivel, tiene que crecer en comunicación, en relación, en cualquier área, en cualquier relación que te topes. Y pues, bueno, este fue el episodio del día de hoy, hablando de relaciones. Buenísimo. Después podemos tocar tal vez algunos otros temas, tal vez más precisos de relaciones amorosas. Es algo muy general, pero creo que cumple el objetivo de poner el tema sobre la mesa. Sí. Y realmente lo aterrizamos a esas dos partes que estás comentando, ¿no? La comunicación con Dios esencial. Totalmente. Para después de ahí poder tener una comunicación asertiva con todas nuestras relaciones, ¿no? Sí. Pues gracias por estar en este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal para que no te estés perdiendo nada de lo que está pasando y de igual forma que nos sigas en nuestras redes sociales. Ahí puedes encontrar mucho contenido. Estamos haciendo muchas cosas para la iglesia. Estamos trabajando mucho para poder brindarte herramientas. Entonces, si eres líder, si eres pastor, te animamos a que entres a nuestro sitio web de igual forma. Ahí vas a poder encontrar muchas cosas que están pasando y son cosas que hacemos para el servicio de la iglesia, para que puedas apalancarte también de lo que otros están haciendo y pues seguir haciendo comunidad. Súper. Nos vemos la siguiente semana y que tengan un excelente día. Un abrazo.